Buenos días a todos, tardes. Vamos a continuar con la serie de videos. Ya muchos problemas los hicieron con César. Yo repasaré esos problemas desde otra perspectiva, posiblemente, y haré los que faltan. Entonces, ahí voy a ir subiendo a lo largo del día varios de estos. El primero que quiero subir, de hecho, es un video que les debía, que es con respecto a las propiedades de los conjuntos, ya que son importantes para el ejercicio 15 de la tarea. Estos ya los pueden usar y decir, ya los vimos en clase, entonces uso esta propiedad. Nada más que si tengan consideración de lo que sí se está viendo en clase, ¿no? Nada más eso. Entonces, propiedades de los conjuntos, pero que son útiles. El problema 7 de la tarea de la guía son varios ejercicios y identidades. El primero dice que A complemento es igual a A. Entonces, aquí en conjuntos hay dos maneras de demostrar las cosas, que es una siempre proponiendo un elemento y demostrando que está contenido por ejemplo, está contenido esta parte de A complemento dentro de lo que es A. Entonces, yo propongo un elemento y ya con eso demuestro que está en A. Y al revés, ahora demuestro un elemento en A y demuestro que está en A complemento. Pero esto está muy sencilla, ya que, por ejemplo, sería el primero demostrar que A complemento está contenido en A. Entonces, sea X que pertenece a complemento. Entonces, usando la definición de complemento, X no puede estar en A complemento. Esa es la definición, ¿no? Al final de cuentas, se quita un complemento y me quedo en esto, ¿no? Entonces, nuevamente usamos la definición de complemento. Entonces, ahora X está en A. Como lo anterior es para cualquier X, entonces para cualquier X en A complemento, entonces X está en A. Por lo tanto, A complemento está contenido o es igual a A. Aquí, por eso les quería mostrar el video. En ningún momento se usa algo fuera de puras definiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La definición al final de cuentas va de un lado a otro. Esperen un tantito. La definición va de un lado al otro. Entonces, aquí podemos sustituir este contiene a un igual. Entonces nos iríamos hacia atrás y prácticamente sería un sí, solo sí, cambiar cada uno de los entonces que tenemos. ¿Por qué? Porque esta eh, demostración la podemos hacer igual, ¿no? Entonces propongo una X en A, entonces X debería estar acá, ¿no? Entonces aquí nos falta uno. Entonces para toda X en A, agarramos aquí, para toda X en A, aplicamos la definición de complemento, que sería X está en A complemento, entonces volvemos a la definición de complemento, entonces X está en A complemento. Por lo tanto, se demostraría la otra contención. Entonces, por eso cambié los sí, solo sí. Esta demostración quedaría así. Y ya esta que está acá ya la pueden usar en el examen, porque de hecho creo que es la que se usa en varias demostraciones. Entonces, esta ya la pueden usar. Vamos a lo que sigue. En estas sí son varias demostraciones. Luego tenemos X unión U es igual a U, donde U no se las explicaron en la tarea, no está muy explícito, es el universo. Entonces, primeramente, vamos a ver qué pasa cuando tenemos X contenido en U, en la unión. Entonces, X está en este y está en el universo. Como U es igual al universo, entonces X está contenido en U. O sea, es el universo. Entonces, si X está en X y X es igual a aquí está, ¿no? Entonces, X está en el universo y X está en el universo, o X está en el universo. Como es el mismo elemento, entonces supongo que lo vieron en clase, la unión de un elemento consigo mismo pues, te va a dar el conjunto. Entonces aquí ya de X es igual, está contenido en el universo. Por lo tanto, X unión universo está contenido en el universo. Y esta parte sería la demostración de la primera contención, ¿sí? Que la unión está contenida en el universo. Ahora al revés. Ahora tomamos el otro lado y sería la otra contención así. Ahora si X está en el universo, entonces podemos tomar un conjunto arbitrario de este universo y usar que la unión es
es dada por una O. Entonces, este conjunto arbitrario lo llamaremos X. X. Entonces, fácilmente yo, como X está en X y X está en la unión, yo puedo usar prácticamente la conjunción de lo. Por lo tanto, X pertenece a X o X pertenece a la unión. Entonces, X pertenece a la unión de X unión U. Por lo tanto, U está contenido en la unión de X y U. Y como tengo la contención de un lado y la contención del otro lado, está aquí y aquí, entonces, por lo tanto, se cumple la igualdad, ¿no? Que X unión U es igual a U. Vamos con el C. El C es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que ahora tenemos la intersección. Entonces, tenemos que X está en la intersección de X y el universo. X está contenido en X y acuérdense que para la unión la intersección es y, porque tiene que estar en ambos conjuntos. X está en la unión, pero X está en la unión, el conjunto X, porque U es el universo nuevamente. Entonces, como está en cada uno, X está contenido en X, el cual está contenido en U, entonces X está en U y X está en U. Volvemos a lo mismo, no sé si lo vieron en clase, pero la intersección de un conjunto consigo mismo es igual a él mismo. Y esto es fácil de demostrar, porque si tú tienes la unión, pues propones exactamente lo mismo. El hecho es cambiar casi las U's por X y esta va a ser casi lo mismo. Entonces, por lo tanto, X está en X, ya que X es el conjunto que está dentro de U. Y por lo tanto, cumple que X está en U porque está en X que está contenido en U. Es prácticamente lo que está acá. Suena como trabalenguas, pero en muchos casos estas cosas de unión no se demuestran así. Entonces ya tenemos esto. Y como esto ocurre, ay, aquí se me olvidó. Entonces, como esto ocurre, tenemos que, cositas que se me olvidaron, tenemos que eh, X intersección U está contenido en X, porque X pertenece aquí. Ujú. Entonces ya tenemos esto. Ahora falta del otro lado, la otra contención, entonces ya X, tomamos en X. Pero X pertenece a U, ya que X está contenido en U. Por lo tanto, X está en X y X está en U, que es lo que está acá. Y por lo tanto, X pertenece a la intersección. Por lo mismo que es X está contenido en el conjunto que es X intersección U. Y como tengo esta y la anterior que era esta que está aquí abajito, entonces yo ya puedo afirmar lo que quiero demostrar, que es la igualdad, que X intersección U es igual a X. Entonces, son varias demostraciones sencillas, algunas más sencillas que otras, entonces vamos a seguir avanzando. Luego, X unión el vacío es igual a X. Bueno, vamos a demostrar por contenciones. Aquí está una, y aquí está la otra. Entonces, sea X que pertenece a la unión, ¿no? Entonces, X está en X o X está en el vacío. Pero X es el conjunto vacío, por definición, no tiene ningún elemento, ¿no? No tiene elementos. Entonces, X no puede estar ahí y solo nos queda que X está en X. Entonces, X unión vacío está contenido en X. Aquí, en muchos ejemplos de la unión, si tienes un no, se demuestra por casos. Entonces yo tengo que demostrar que X está aquí como caso uno y ver qué pasa. O X está aquí como caso 2 y ver qué pasa. Pero aquí me elimino un caso porque este elemento no puede tener, este conjunto no puede tener elementos. Entonces me voy directo prácticamente a lo que es. Luego dice sea X que está contenido en X. X minúscula, aunque se oiga redundante. Entonces, el vacío no tiene elementos. Podemos decir que el vacío está contenido en X. Y esta es una propiedad del vacío. El vacío está dentro de todos los conjuntos. Y esta es una propiedad del vacío. Entonces podemos afirmar que X está aquí o X está aquí, aunque nosotros sabemos que no está aquí tal cual. Entonces, como está en la conjunción de O,
Entonces podemos decir que X está dentro de la unión, por lo tanto X está contenido en la X unión el vacío, por lo tanto se cumple la igualdad. De manera similar, vamos con el que sigue, la X intersección en el vacío. Sea X que pertenece a la intersección, entonces X está aquí y X está aquí, pero el vacío tiene elementos, y para que exista la intersección, entonces también en X no debería de haber elementos, de alguna manera, ¿no? Entonces, no existe una X que cumpla esto, o X no pertenece a la intersección. Como no pertenece, esta es la definición del vacío, o sea, eh, aquí les digo, no existe o existe X que no pertenece al esto por la definición del vacío, que es esta que está aquí arriba. Entonces, como esto se cumple, X intersección el vacío está contenido en el vacío, ¿sí? Ahora, este, el vacío debe estar en la intersección, pero recordando que el vacío está en todos los conjuntos por la propiedad del vacío. Entonces, el vacío está contenido en su intersección, porque es intersección consigo mismo, y yo puedo sustituir este con otro que está contenido dentro de esto. O sea, voy usando como desigualdades, se podría decir de alguna manera. Entonces yo puedo decir que el vacío está contenido en la intersección. Aquí no tomé ningún elemento, no fue necesario literal usar pura álgebra para encontrar el resultado. Entonces, el vacío está contenido en la intersección. Como está contenido el vacío en la intersección y la intersección está contenida en el vacío, se cumple nuevamente la igualdad que queremos. Perfecto. Varios ejercicios van a ir un poquito más rápido debido a que es más fácil ya tenerlos escritos que de otra manera. Y yo les platico, bueno, les comento una situación para avanzando más rápido con la siguiente unidad. El problema 8 dice, ya de la misma tarea, dice, X está contenido es igual a X unión Y. Entonces tomamos un elemento, sea X en X, entonces por la definición de unión dice que X está aquí o X está aquí. Como X está en X, cumple la definición porque está en una nada más. Por lo tanto, X debería estar en la unión. Y por lo tanto, X, conjunto, como conjunto está contenido dentro de X unión Y. Y ya con esto tenemos X está contenido en X unión Y. Pero también nos dice que está contenido o es igual. Para la igualdad tenemos que imponer ciertas condiciones. Eh, entonces ya vimos cómo se tiene que cumplir la igualdad, entonces esto tiene que estar contenido en esto. Y ahora al revés, esto tiene que estar contenido en esto. Entonces sería ver que la unión está contenida en X. Entonces sea un X que está en la unión de los conjuntos X y Y, entonces X está en X o X está en Y. Y ahí aquí viene lo que les comentaba de los casos. Si X está en X, si este caso ocurre, entonces es inmediato decir pues, que X está contenido aquí, ¿no? Porque ya demostré que X está en X. Pero en el caso 2 de que X esté en Y, o sea, no está en X, aquí para que ocurra la contención se debe de suponer que Y está contenido o es igual que X. Entonces, esta es como la condición, ¿no? Para que se cumpla la igualdad, que los dos conjuntos sean iguales o uno esté contenido dentro de otro para poder tener que X esté en Y y eso está a su vez contenido en X. Entonces, como X está contenido en X, que es lo que dice acá, entonces la unión está contenida en X. Y entonces la igualdad solamente ocurre en este caso, ¿no? Que es la condición que les había comentado que se tiene que imponer. Por otro lado, el caso se cambia X en el caso de que tengamos Y está contenido en X unión Y, lo único que tenemos que hacer el cambio es de X por Y, o sea, la demostración es exactamente la misma. Por lo tanto, pues se cumplen estas condiciones, ¿no? X está contenido en la unión y Y está contenido en la unión. Y la igualdad solamente se cumple de X igual a X unión Y cuando Y está contenido en X. Y cuando Y es igual a la unión, es porque X está contenido o es igual al conjunto Y. ¿Sí? Entonces aquí nada más déjenme pongo como condición sería tener que X está contenido es igual a Y para el segundo caso. Sí, eso sería.
la otra condición para el inciso, para este que está aquí. Este es para este y este es para este. Entonces ya con eso tenemos la demostración. Y ahora tenemos la intersección. En este caso es algo muy, muy similar. Entonces sea X que está en la intersección, entonces X está ¿cómo se llama? En X y X está en Y. ¿Cómo está en X? Entonces, aquí está, estoy redundando un poquito más, déjenme, lo borro. Esto supongo que en mi cabeza se veía mucho mejor así. Entonces, como X está en X, entonces X está en la intersección, ¿no? Bueno, entonces yo puedo decir que la intersección está contenida directamente en X, que es algo que yo quería. Y para que se cumpla la igualdad, hay que ver la condición en lo que esto ocurre. Entonces, cuando X está contenido en X, eh, para que se cumpla la igualdad, sea X en X. Entonces, todo elemento de X debe cumplir que esté en X y que esté en el otro conjunto Y. Pero esto solamente ocurre cuando X está contenido o es igual a Y, que de hecho es la condición contraria que teníamos en la unión. Entonces, con esta condición, X está en X y X está en Y. Por lo tanto, X está contenido en la intersección de X y Y. Entonces, con esto ya se cumple la igualdad. Y con la primera parte que es hasta acá, se cumple la contención. Por lo tanto, yo puedo decir que X intersección Y está contenido en X. Ujú. Entonces, aquí también ya tenemos una pequeña condición que la vamos a... Déjenme la enmarco que es... ay, güey, que es esta la condición de que se cumpla. Y de la misma forma se demuestra que la intersección está en Y con las condiciones apropiadas, que bueno, en este caso la condición apropiada pues sería que si el otro es X está contenido en Y, en este caso sería Y está contenido es igual que X. Y esta sería la condición apropiada prácticamente para que se cumpla el otro caso. Entonces con esto ya tenemos el ejercicio 8 resuelto. Y les digo estas cosas, aquí las demuestro porque son útiles y creo que las han visto en todos los cursos. Entonces para que las tengan ahí. Eh, y ahorita va el comentario que les quería hacer con respecto a ir adelantando con los ejercicios que son. Van a ver que ya hago notas a mano y nada más literal las voy a escanear, las voy a pegar y cualquier notita adicional que se necesite, yo la voy a poner en la clase para ya también ir un poquito más rápido. Entonces, problema 11. Igual son varias, ¿cómo se llama? Identidades que vienen ahí, pero que son útiles. Algunas son muy básicas y se las dejaron de tarea, entonces sería bueno que también las tuvieran. ¿Qué es esto? La conmutatividad de los conjuntos, que A unión B es igual a B unión A. Entonces hacemos lo mismo. Sea un X en la unión, entonces X está en A o X está en B. Como pues, es una conjunción, o sea, de X acá o X acá, yo puedo decir también que X está en B o X está en A. Entonces, X está contenido en B unión A. Por lo tanto, este debería estar contenido en este. Eso sería como lo óptimo. Pero tal cual como hicimos en el primer ejercicio, nada me impide poner un sí solo sí. De hecho, ya estaba marcado acá. Y hacer lo contrario, ¿no? Entonces, como es un sí solo sí, o sea, yo puedo pensar que X está contenido en B unión A, entonces X está en B o X está en A como es conjunción, yo puedo cambiarlos de orden y tan, X está contenido en A unión B. Entonces, como se están cumpliendo los sí solo sí, yo puedo decir que por lo tanto A unión B es igual a B unión A. Entonces, ya tengo esa parte. La intersección es exactamente lo mismo, nada más que ahora es con un i, recordando esto. Y lo mismo, entonces yo puedo poner que esto es igual cuando yo tengo sí y solo sí en estos casos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que x está en B intersección A, entonces x está en B y x está en A, o es lo mismo, x está en A y x está en B, y esto se concluye que x está contenido en la intersección de A intersección B. Y al revés, ¿no? Se cumple la igualdad.
Súper sencillo, no hay tanto problema. Vamos con el que sigue, que ahora sigue la... Ahí no me acuerdo cómo se llama esta propiedad. Eh, que al final de cuentas lo que estás haciendo es conjuntos. En este caso, van a notar que voy a tomar mucho esto de que como son conjunciones las que tengo al final de cuentas, entonces yo puedo agarrar y, y poner sí, solo sí. Entonces, aquí sería X, que está contenido en esto que está acá, en la unión de las uniones. Entonces, esto es sí, solo sí. Ahí se trabó un poquito. Sí, solo sí. X está contenido acá o X está acá. Entonces, sí, en vez de entonces sería sí, solo sí, X está acá o X está acá o X está acá, agrupando términos. Como estas ya son conjunciones de lógica o de palabras, se podría decir, yo puedo cambiar el agrupamiento a este lado. Entonces, como yo puedo hacer, sí, solo si X está acá, o X está acá, o X está acá. Sí, solo si X está acá, o X está en la unión de B con C. Y sí, solo si X está en la unión de las uniones de estos conjuntos. Por lo tanto, pues se cumple la igualdad. De la misma manera lo tenemos para las intersecciones. Entonces tenemos esto, lo ponemos igual una X. Sí, solo sí, X pertenece a la intersección y X pertenece a C. Sí, solo sí, X pertenece a A y B agrupados y X pertenece a C. Como estos términos son lógicos, puedo reagrupar B con C. Entonces aquí X pertenece a y X pertenece a B y X pertenece a C. Sí, solo sí, X pertenece a y X pertenece a la intersección de B con C. Sí y solo sí, X pertenece a intersección, agrupamiento de B intersección C, por lo tanto se cumple la igualdad. Aquí usando A, nosotros podemos conmutar al final de cuentas conjuntos y decir que a intersección B, lo podemos cambiar, a unión B, lo podemos cambiar por B, unión A, unión C y jugar. Entonces, si se dan cuenta, conforme vamos demostrando cosas, se va ampliando el álgebra de conjuntos que podemos hacer. Aquí ya está. Perfecto. Vamos con el que sigue, que sería eh, ahora tenemos la distributividad. Tenemos A intersección B unión C es igual a intersección B unión A intersección C agrupados. Entonces ponemos a lo mismo que les comentaba. Tenemos que proponer una X de una contención y luego demostrar la otra. Entonces vamos a demostrar que esto que está acá está contenido acá. Entonces sea X en la intersección de B unión C. Entonces X está en A y X está en la unión. Entonces, X está en A y X está en B o X está en C. Caso uno, si X está en B, por cómo está construido lógicamente el conjunto, entonces X pertenece a la intersección. Con X sin C, entonces la intersección sería el vacío, ¿no? De A intersección C, es el vacío, por la definición de estos conjuntos, ¿no? No comparten elementos ¿cómo se llaman? En la intersección. Por lo tanto, usando 7C y usando 7D, podemos decir que A intersección B es igual a esto, unión esto. ¿Y esto por qué se puede? Porque es el vacío, que era lo que les comentaba. Entonces, X pertenece a la intersección unión la intersección de los otros conjuntos. Por lo tanto, A unión B, B intersección, A intersección B unión C está contenido en A intersección B unión A intersección C. Caso 2 exactamente lo mismo, nada más cambiamos ahora a B por la C y ponemos lo mismo, entonces X está en el conjunto de en la unión de las intersecciones, donde A intersección B
es el vacío, entonces no me afecta en la unión porque me daría el mismo conjunto y por lo tanto tengo el resultado que quería otra vez. Y ahora caso 3, ¿qué pasa si X está en B y X está en C? En este caso, pues X estaría en la intersección de AB y X estaría también en la intersección de AC, ¿no? Por definición de la intersección. A ver, déjenme ver. Aquí sería, vamos a ponerlo aquí. Es definición de intersección. Intersección. Sí, por la definición de intersección nosotros podemos hacer esto que está acá, esto que está acá. Entonces, X pertenece a la unión de las intersecciones. Entonces, A intersección B unión C está contenido en A. Ay, aquí está mal. Déjenme, lo borro de alguna manera. Ya quedó borrado. Y le ponemos A intersección B de las uniones. Y me falta el otro lado. Mm, Perdón por esto, porque luego uno se confunde con tanta algebrita que tiene que hacer. Entonces, lo borro, lo borré. Ahora sí, A intersección B unión C está contenido en A intersección B unión A intersección C. Entonces ya con esto demostramos esto, que es esto mismo, que es esto mismo que está acá, que es esto mismo que está acá, ¿no? Demostramos 3 veces lo mismo por cada uno de los casos que salieron. Ahora falta demostrar el otro lado. Esto les digo, es un poquito tedioso. Entonces ahora vamos con la otra contención. Entonces X está aquí, en la unión de las intersecciones. Entonces X está en esta intersección o X está en esta otra intersección. Entonces volvemos a abrir las definiciones. Entonces X está en A y X está en B o X está en A y X está en C. De ambos lados tenemos que X está en A, entonces es lo que tenemos acá. Entonces X está en A, ya que en ambos lados se puede, lo tenemos, entonces se puede factorizar por eh, definiciones lógicas. Todo esto es lógica, al final de cuentas, lógico-matemáticas. Entonces yo puedo como separarlo y puedo decir que X está acá, por cómo está aquí y está aquí. Y X puede estar acá o puede estar acá al final de cuentas. Esto último sale ya que no es necesario que X esté en B y X tampoco esté, y X esté en C, o sea, puede estar en cualquiera de los dos, y esto viene por esta conjunción, porque recuérdense que al final de cuentas, si yo tengo esta intersección vacía, porque X está en A, pero no está en B tal cual, esto se sigue cumpliendo la unión, al final de cuentas, por lo que vimos anteriormente. Y aquí viene la pequeña explicación, que si X está en B, no está en B, entonces X está en C y viceversa. Entonces, dando el caso de esto que tenemos que la intersección es vacía o S está vacía, se sigue cumpliendo. Entonces, X está contenido en la intersección con la unión de B y C. Por lo tanto, A intersección B unión A intersección C está contenido en A intersección B unión C. ¿Qué es esto? Por lo tanto, como están contenidos y de la otra contención, se debe de cumplir la igualdad. A intersección B unión C es igual a intersección B unión A intersección C, que es al final de cuentas lo que queríamos demostrar. Esto, esto que está hasta acá abajo, ¿sí? Es lo que se quiere. Entonces ya estamos. Ya casi acabamos, por lo menos con esta parte. Esperemos que cargue. Uy, 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 uy. Ah, el complemento, ¿no? En el anterior era A intersección B unión C. Ahora tenemos la unión con la intersección.
En esencia es lo mismo, pero vamos a cambiar un poquito la demostración y vamos a usar las leyes de De Morgan. Entonces yo puedo aplicar a complemento A punto, unión C complemento. Esto que está acá corresponde a la parte anterior. Y esto que está acá corresponde a la parte anterior. Entonces, como corresponde a la parte anterior, yo puedo agarrar y decir que A complemento, B complemento y C complemento son, este, son conjuntos genéricos al final de cuentas, no requieren de alguna cosa. Entonces yo puedo llamar esto como A', B', C' o literal ABC, de alguna manera para no confundir con los ABC originales. Entonces, aplicamos el resultado anterior, que era lo que les estoy comentando. Y en este caso, al aplicar el resultado anterior, yo tengo que A complemento, intersección, B complemento, unión C complemento es igual a la distributividad que teníamos, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando leyes de Morgan inversas. Entonces, tenemos A complemento, intersección B complemento es igual a A unión B complemento, igual en el otro lado. Y tenemos ahora dos complementos en unión. Aplicamos leyes de De Morgan otra vez aquí y sacamos la C. Entonces, la unión se convierte en la intersección. Entonces, ¿qué tenemos del inciso 7A? Que A complemento, complemento es igual a A. Entonces, si yo aplico, tengo una serie de igualdades que son estas. Yo puedo aplicar el complemento acá una vez y yo aplico el complemento del otro lado de la igualdad. Entonces, aplicando esta definición que vimos al inicio, tenemos que A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C. Entonces, es otra manera de demostrar lo lo que se quiere al final de cuentas. Déjenme que se desatonte un poquito la computadora. Vamos a avanzar un poquito más. No puede ser. Ahí está, ya cambió. No sé qué está pasando. Está alentando la computadora. Eh, no sé si me logran escuchar también, pero vamos a seguir. A ver, eh, lo que voy a hacer para los siguientes videos creo que voy a hacer apagar la cámara. Entonces tenemos ahora la que sigue, que sería D menos B es igual a A intersección B complemento. Entonces sea X que pertenece a la resta de B. Y esto es igual a la definición de, esto se cumple por la definición de, ¿cómo se llama? De, de la resta. Vamos a ponerlo acá. Definición de la resta. Ahí está tardando un poquito en conectar esto. Entonces, esto es igual a que pertenece, X que pertenece a A y X que no pertenece a B. Entonces, de la definición de conjunto complemento tenemos que si X no está en B, sí, solo sí, eso ocurre cuando X pertenece al complemento. Entonces, volvemos a la conjunción lógica original cambiando esta primera parte y tenemos que X pertenece a y X pertenece al B complemento. Entonces, esto ocurre cuando X pertenece a la intersección de A e intersección B complemento. Aquí que usamos, igual que en los primeros ejercicios, no hay ninguna discriminante, entonces yo puedo tomar aquí, ay,
Puedo tomar un sí, solo sí, si es que me lo deja poner. Entonces, en todos estos yo puedo tomar un sí, solo sí. Ay, 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 ay. Espérame un ratito. Entonces yo puedo tomar un sí, solo sí en cada uno de estos, pero les digo, no entiendo por qué no me los deja poner. Ya me puso la definición ahí arriba. Entonces les digo, esto es igual al final de cuentas, por lo que les acabo de comentar. A menos B sería igual a intersección C. ¿Por qué? Porque lo puedo tomar acá atrás. X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a A y X pertenece a C, a B complemento. Sí, solo sí, X, como X, como X está en el complemento de B, entonces X no está en B. Entonces aquí vamos al revés porque esto es la definición de complemento. Entonces yo puedo decir que X no está en B y X está en A, y esto es la definición de la resta. Entonces yo tengo este resultado. Déjenme ver qué está pasando porque no se está actualizando. Y ay, 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 entonces, a ver, aquí es un igual, aquí es un sí, solo sí, aquí es un sí, solo sí. ¿Dónde más? Aquí también es un sí, solo sí. Aquí también es un sí, solo sí. Eso sí me lo está poniendo. Y déjenme ser un poco más específicos en esta parte. Definición de resta. De conjuntos. Eso sí lo puse. Entonces ya tenemos esta igualdad que tenemos acá. Vamos con el que sigue. Les digo, son bastantes cosas. Aquí ya no es necesario usar lo anterior porque ya prácticamente puedo usar álgebra de conjuntos. Entonces aquí tenemos A unión no sé, a esto que está acá, es lo que queremos demostrar. Entonces A unión B menos C, esto es igual A unión B intersección C complemento por el inciso anterior, que es el D. Y esto es igual a C al complemento intersección A unión B por A. ¿Qué significa esto? Que yo puedo conmutar conjuntos. Entonces aquí ya conmuté C y la unión de estos conjuntos. Y ahora por C yo puedo distribuir la intersección. Entonces me quedaría C complemento intersección A unión C complemento intersección B. Y volvemos a poner por C. Entonces nos quedaría la conmutación. Entonces tenemos A intersección C complemento, unión B intersección C complemento, que es la conmutatividad. Y por A nuevamente aplicamos la definición bueno, no la definición, sino la igualdad que teníamos de resta de conjuntos, que A intersección C complemento es igual a A menos C, y B intersección C complemento es igual a B menos C. Entonces obtenemos esto. Esto es por D, la que acabamos de demostrar. Entonces, demostramos la igualdad de los conjuntos y entonces aquí no hay nada más que hacer. Ya acabamos prácticamente este ejercicio. Vamos con el que sigue. Faltan dos más o uno más, si no mal recuerdo. Mm, El que sigue uno carga. Siento que está fallando Zoom.
Ahí está, ya cambió. Bueno, espero que se pueda ver. O sea, por lo menos yo estoy viendo que ya se cambió. Nada más que todavía no me veo estático, pero vamos a ver si queda bien el video. Entonces tenemos que F dice que A intersección B menos C es igual a menos C intersección B con C. Antes que comenzar, aquí tengo una pequeña demostración de una distributividad, entre comillas, de puras intersecciones. Entonces, sea X en la primera parte de A intersección B intersección C, sí, solo si X está en A y X pertenece a la intersección de B intersección C. Sí, solo si X está en A y X está en B y X está en C. Como X está en A, B y C, al final de cuentas, ¿qué es lo que pongo ahí? Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B, ¿no? Eso está claro. Y también X pertenece a A y X pertenece a C, por cómo estará construido de manera lógica estos conjuntos. Ahí se estoy. Ajá. Entonces, ay, perdón. ¿Qué les digo? Si no, ahorita veo cómo arreglo esto. Entonces, como X está en A y en X está en B y X está en A y X está en C, entonces prácticamente aplico la definición de intersección y tengo X que pertenece a intersección B y X que pertenece a la intersección de A con C. Y esto solamente ocurre así, solo si X pertenece a la intersección de cada una de las intersecciones. Por lo tanto, como usamos puro sí, solo si es como hemos venido, bueno, como les he venido comentando, A intersección B intersección C es igual a A intersección B intersección A intersección C. Entonces, ya con esta pequeña demostración que tenemos aquí, pasamos a lo que sigue, que es como el inciso E. Entonces tenemos A intersección B menos C es igual a A intersección B intersección C complemento por la definición, bueno, no por la definición, sino porque la resta la podemos escribir así. Aquí por A conmutamos conjuntos, entonces me queda C complemento intersección A intersección B. Entonces por lo anterior, la mini demostración que hice, podemos distribuir C complemento y nos queda C complemento intersección A intersección C complemento intersección B. Y esto es igual a intersección C complemento intersección B intersección C complemento. Al final de cuentas aquí conmutamos conjuntos y nos quedó de esa manera. Y aplicamos la igualdad de queda que A intersección C complemento es igual a menos C y B intersección C complemento es igual a B menos C. Y esto pues es la igualdad que queremos. Entonces ya con esto prácticamente tendríamos las propiedades de los conjuntos que necesitábamos demostrar. Estas son muy útiles principalmente por lo que les comentaba. Les va a servir mucho en la parte del ejercicio 15, van a usar varias de estas y es importante que las sepan. Entonces dejen, le pongo pausa a este video y voy a demostrar ya ahora sí varios problemas que son los que han estado viendo con César para que también tengan otra perspectiva de cómo se resuelven al final de cuentas y también complementaré con los problemas que hacen falta.